Comenzamos Puntos de Vista. Nos acompañan esta noche Ariel Llévenes, director de Corbiobío, economista docente de la Universidad del Biobío. ¿Cómo te va, Ariel? Bienvenido. Muy bien, Francisco. Muy buenas noches. Y también está con nosotros don Enrique Inostroza, ex seremi de Gobierno de la región del Biobío, del Partido Socialista. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Ariel, mucho gusto. Hoy vamos a hablar del panorama económico de nuestro país, del empleo, materias que están relacionadas, junto a otras que competen también a la actualidad económica de nuestro país, con cifras que no son muy positivas, no hay muy buenos augurios, pero bueno, es materia de análisis. Tenemos a un experto en economía y por supuesto a un hombre con experiencia en la política para que nos aporte el comentario que tenga que ver con las reformas, con los proyectos, con el sello que le da un gobierno a la economía, porque claramente la economía se liga con la política. Comencemos. A ver, durante la semana el Fondo Monetario Internacional recortó la proyección de crecimiento de Chile este 2019 a un 3,2%. Sabemos que es una cifra menor a lo que había proyectado el presidente Piñera y su gobierno cuando comenzó su segundo mandato. Incluso el mercado propiamente tal, algunas consultoras hablan de un 2,8%, una cifra menor a lo que dijo el Fondo Monetario Internacional. ¿Es una realidad que ya está asumida, Ariel, o tenemos que esperar porque incluso los números pudiesen ser menores? Yo tengo la impresión que estos ajustes a la baja que han habido en las proyecciones dicen relación con expectativas que habían de un crecimiento superior, ¿ya? Más que con que esas expectativas se fuesen a cumplir efectivamente, ¿ya? De tal suerte que uno ya cuando ve incluso la proyección de 3%, ya lo considera bastante difícil que se pueda conseguir a fines de este año, porque llegar a una cifra de 3,2 a final de año implica un dinamismo bastante acelerado en los meses que quedan. Ahora, ¿ya? Cuando hubo cambio de gobierno, se va el gobierno de Michelle Bachelet, viene el de Sebastián Piñera. ¿Per se esperaba un mayor crecimiento o fue el Ejecutivo, el presidente Piñera, sus ministros, los que le dijeron al país que Chile iba a crecer más de lo que se está dando ahora? Porque en la oposición le critican eso al gobierno, que el gobierno sembró falsas expectativas. A ver, yo creo que hay una combinación de tres ingredientes. Primero, se esperaba un escenario internacional bastante más benigno. El escenario internacional juega un rol tremendamente importante en nuestra economía, tanto ahora como también lo decíamos en el gobierno anterior. Y eso no lo podemos manejar, ¿ya? Está allí, realidad mundial. Eso es ahí y para nosotros no es manejable porque, lo hemos dicho muchas veces, economía pequeña y tremendamente extrovertida, ¿ya? Por lo tanto, en ese escenario uno tiene una fuerte correlación de los vaivenes internacionales. Se esperaba un escenario internacional más benigno y eso no se ha dado, ¿ya? Hay un elemento importante. Elemento que también estuvo presente, como decimos, hace 3, 4 años atrás, ¿ya? Un escenario internacional bastante complejo. Segundo, hubo efectivamente un escenario de generación de expectativas desde distintos ámbitos. Yo no diría que solo estuvo en el gobierno, ¿ya? Desde distintas esferas hubo un discurso, se verbalizó. Correcto, de que iba a haber un dinamismo mayor, ¿ya? Lo que, por cierto, tuvo un efecto, tuvo una correlación en las cifras, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay un incremento de expectativas al comienzo, esto repercute bastante rápido en lo que es consumo, ¿ya? Y por eso es que las cifras saltaron, tuvieron un incremento también bastante acelerado al comienzo, pero luego este incremento de consumo tiene que tener su correlato sobre la inversión, porque si no se vuelve insostenible. Y eso es ahí donde no hemos tenido el salto, ¿ya?
mi hipótesis, y aquí viene el tercer ingrediente que ha tenido más fuerza, es que hay un escenario de reformas que Chile necesita desarrollar, que no es solo las reformas que son en este momento, sino que las hemos venido arrastrando desde hace bastantes años, ¿ya? Y que tiene que ver con expectativas ciudadanas justificadas en orden a tener servicios de mejor calidad, tener mejor cobertura, tener una inversión más fuerte en nuestros territorios. Y eso requiere de hacer ciertas reformas en el ámbito de los impuestos, también reformas en los ámbitos laborales, y son este escenario de reformas, en mi impresión, se ha extendido durante demasiado tiempo, y mientras esto no se resuelva, va a haber siempre un ingrediente de incertidumbre interno que cuando uno lo junta con este escenario internacional complejo, hace que el crecimiento sea... Lo dijo Gita Gopinath del Fondo Monetario Internacional, que la economía chilena requiere cambios, reformas y se tienen que hacer. Enrique Nostroza, ¿cuál es tu opinión de este panorama poco auspicioso, pesimista que se está viviendo con la economía? Sin llegar a ser desastroso, pero menos de lo esperado. O sea, en primer lugar, estos datos, digamos, no nos pueden dejar contentos, porque el efecto de un mal ciclo económico afecta a las personas, y por lo tanto, los que estamos en política, en la actividad pública, tenemos que ser capaces de generar condiciones que permitan, digamos, contrarrestar aquello. Me voy a tomar de los tres elementos que señala Ariel Llanes. Yo creo que un dato, el tema económico internacional no puede dejarse de lado. Entonces, este es un dato que tenemos que siempre sostener. Chile, por sí solo, digamos, los cambios, digamos, pueden deberse a factores externos, y por lo tanto siempre tenemos que estar preparados para aquello. En segundo lugar, no es bueno que se utilice de manera populista los temas económicos. En noviembre del 2017, en plena elección presidencial, se decía, mire, sabe que vienen tiempos mejores, aquí todo va a cambiar, mejor empleo. Eso no se ha traducido. Incluso los porcentajes de crecimiento son mayores que el gobierno de la presidenta Bachelet. Eso no cabe duda, están los datos ahí. Pero la generación de empleo a propósito de esos datos de crecimiento no son iguales. Y tercero, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar? Y ahí quisiera centrarme en lo siguiente. Creo que cuando tenemos un ciclo económico a la baja, producto de un dato internacional, se está generando menos empleo, que es otro dato. O sea, la economía puede crecer, pero la generación de empleos está disminuyendo. Tercero, tenemos datos de reformas de sistema, por ejemplo, la automatización laboral, ¿ya?, que hace que se pierdan empleos, ahí donde tiene que estar el Estado, la mano fuerte del Estado para efecto de poder generar dinamismo. Yo lo he dicho en la... ¿Para qué? ¿Para reconvertir, por ejemplo? No. ¿Capacitar? Yo creo que más capacitar es una cosa para efecto de que aquellos trabajadores que se pueden ver afectados por estos ciclos económicos. La huelga de Walmart hace un par de semanas... ¿Tenía ese componente? Tenía el componente no salarial, sino que tenía el componente de la precarización de los empleos producto de la automatización. Eso requiere medidas desde el Estado para efecto de poder capacitar a los trabajadores, primer dato. Y segundo, un fuerte componente de inversión pública. Esto se hizo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando hubo una crisis económica internacional. Se hizo una política contracíclica para efecto de poder incorporar más recursos desde el Estado en obra pública, particularmente, y eso genera dinamización y mayor empleo. Voy a poner un ejemplo. Si en la región del Biobío pudiéramos hacer un pacto, es decir, ¿sabe qué? Vamos a acelerar la construcción del puente industrial, vamos a los temas de agua lluvia, por ejemplo, lo vamos a enfrentar para efecto de hacer los grandes colectores que se requiere. Ferroviario. Que se requiere acelerarlo. Acelerarlo. O sea, porque se requiere más que proyectos, inversión concreta. Y con esa plata del Estado poder ir generando dinamismo, no solamente el empleo de aquellos trabajadores que directamente van a trabajar en O sea, cuando el mercado no invierte, que el Estado genere obras y de trabajo. Eso es un dato relevante. Pero este gobierno es enemigo de aquello, no va con su tesis. Sí, pero tenemos que hacernos cargo de la situación que vivimos. La situación internacional es compleja. La generación de empleos de la economía chilena es más baja de lo que se creía, por lo tanto, tenemos que
tener políticas que permitan que nuestras personas que viven, por lo menos aquí en la región del Biobío, puedan tener alternativas laborales. Y un segundo dato, me parece que hay que pensar en el largo plazo en políticas sociales que permitan enfrentar estos ciclos económicos de las personas. Pongo un ejemplo. ¿Por qué no se piensa en fortalecer mayormente el seguro de cesantía? Para efecto que las personas que cambian de trabajo porque la empresa cerró producto de un ciclo económico bajo o se perdieron empleos producto de la automatización puedan tener ese periodo de latencia mientras buscan otro empleo con mejores condiciones. Me parece que son políticas que Chile, y esto es un tema más allá del color político, debería ir tomando. Y un tercer elemento de esa relación con poder potenciar aquellas características que la región del Biobío tiene claro que da empleo. Por ejemplo, el tema logístico. Y ahí yo esperaría que, por ejemplo, desde el gobierno de la región del Biobío tengamos un fuerte énfasis, por ejemplo, para decir, ¿sabe qué, gobierno central? El puerto en la región de la Araucanía no tiene ningún sentido. Saquemos las cargas de la gran región sur por la región del Biobío para que con eso poder fortalecer la capacidad logística portuaria que tiene esta región. Dentro de ese panorama negativo de la economía que está afectando a otros países, no es algo propio de Chile, la región del Biobío obviamente tiene poco que decir o tú encuentras que igual es una oportunidad. A ver, aquí hay elementos de orden, en el caso de nuestra región juegan elementos de orden estructural y elementos de orden coyuntural. Vamos primero al elemento coyuntural. Cuando plantea Enrique el poder adelantar inversiones, debiéramos aprovechar ese adelantamiento de inversiones desde una lógica estructural, con mirada de largo plazo. ¿Tú crees que eso se puede hacer o no? Adelantar proyectos, porque estamos hablando del puente industrial para el 2024, o sea, perdón, el ferroviario, o sea, más de 20 años. Es que ahí es donde uno dice... Tanta burocracia hay en Chile. Vamos a adelantar el puente industrial, vamos a adelantar el puente ferroviario o lo vamos a poner al día. Eso es. Porque tenemos ahí un retraso tremendamente importante y que genera condiciones estructurales de pérdida de competitividad de nuestra región. Veamos las ganancias en términos de eficiencia, no solo del sistema productivo, sino también, aquí no se trata solo, cuando hablamos del sistema logístico, no se trata solo de hablar de cuántas ganancias en eficiencia tenemos en la cadena productiva para sacar los productos por nuestra región. Pero Ariel, hay un ninguneo a la región del Biobío, ¿no? ¿Por qué en los discursos presidenciales se habla de fortalecer el puerto de San Antonio, fortalecer la región de la Araucanía con un nuevo puerto? ¿Y qué pasa acá con la plataforma logística, la unión de carreteras, la que va por el mar, que va a unir San Pedro con Coronel? Yo creo que es un problema no de la región del Biobío respecto a nuestras regiones vecinas. Yo creo que el tema es el centralismo que en Chile impera. Por ejemplo, yo leía un artículo hace unos días en una revista respecto de la inversión que se va a hacer en el Parque Metropolitano de Santiago. Estamos hablando de zoológico, un parque natural y todo eso. 10.000 millones. 10.000 millones que nosotros de repente decimos, mira, lo podríamos incrementar. Lo que el Biobío pedía en Santiago como un bono extra a lo que llegó por el presupuesto. Allá se va en un proyecto. En un proyecto. En un parque. ¿Ya? En un parque. Se acaba de inaugurar una línea de metro que yo la fui a conocer, apenas se inauguró, yo la fui a conocer porque yo quería ver de primera mano. ¿Qué tan maravilla era? Porque una cosa es tener una línea de metro y otra cosa es tener lujo de estaciones de líneas de metro. ¿Qué viste? Para la gente que no ha ido a Santiago y no conoce el metro. La línea 6 es eso. Sí, lujo de estaciones. Y acá los paraderos se están cayendo. Y acá nosotros tenemos... Los de las micros. Y se acaba de inaugurar eso. Y tras cartón pasan unos meses y uno lee la prensa y se encuentra con que ya estamos pensando en la línea 8 y la línea 9 de metro en Santiago. Eso es centralismo para ti, no es ninguneo a la región. Y esto es centralismo porque esto pasa, no solamente respecto a nuestra región, pasa con todas las regiones, ¿no?
en todas las regiones, cuando uno analiza los proyectos de inversión en todas las regiones, uno se encuentra que el 60% de los grandes proyectos de inversión están centrados en la región metropolitana. Ya, pero antes de la pausa, ¿se dimensiona en Santiago la importancia de la región del Biobío, no? Si nadie acá está diciendo que somos mejores, pero sí hay una tradición económica, portuaria, militar en el Biobío que la ponen como segunda región más importante de Chile, al menos eso me enseñaron a mí en la escuela. Lo que pasa es que yo creo que en Chile lo que hay que revisar, lo que es urgente de revisar, es el sistema de inversión regional, ¿ya? No solo en el caso del Biobío, sino para todas las regiones, ¿ya? Ya lo habíamos conversado en algunas otras oportunidades respecto, por ejemplo, del FNDR. No se trata solo que la región del Biobío incremente su FNDR, por ejemplo, que es un pequeño ítem dentro de toda la inversión regional, sino que todas las regiones tienen que disponer de esto. ¿Por qué? Pero de acuerdo a sus necesidades, Correcto. que tienen características propias. Sí, pero de otro modo, nosotros vamos a seguir exacerbando la concentración de la región metropolitana, lo que nos vuelve ya un país ineficiente en términos de logística. Si yo aquí lo que digo, el tema de la descentralización, del desarrollo regional, de llevar inversiones a regiones, no se trata de un tema contra Santiago, sino que también en Santiago los habitantes de la región metropolitana tienen que entender que el centralismo igual les afecta a ellos, porque el nivel de concentración que hay en Santiago afecta severamente la calidad de vida de los habitantes de Santiago. Vamos a hacer una breve pausa comercial y seguimos hablando de economía acá en Puntos de Vista. No se vaya. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Exponovios, el 3 y 4 de agosto en Puerto Marina de Concepción. Ven a Exponovios y descubre todo lo que necesitas para tu matrimonio. Vestidos de novia, centro de eventos, banquetería, música, desfiles de moda, actividades y mucho más. ¡Que no te lo cuenten! Exponovios el 3 y 4 de agosto en Puerto Marina de Concepción. Inscríbete en www.denovios.cl y obtén un 50% de descuento en el valor de tu entrada. Organiza Revista de Novios. Auspicia Novios París. Más información en www.denovios.cl. Seguimos en Puntos de Vista hablando del panorama económico de nuestro país, las proyecciones que van a la baja en términos de crecimiento. En ese panorama también, obviamente, está nuestra región del Biobío. El gobierno dice que la reforma más importante de esta administración segunda del presidente Piñera para levantar el crecimiento, para levantar la inversión, es la reforma tributaria que viene a modificar la reforma que hizo la presidenta Bachelet. Ya lo hemos tocado esto, Enrique y Nostroza, ustedes tienen una visión crítica. ¿Reafirmas aquello de que el gobierno está prometiendo algo que no va a ser tal y que esta reforma tributaria no va a elevar la inversión en Chile como ellos lo esperan? Teniendo como
como premisa lo que discutimos en el panel anterior. El dato internacional es clave para esto. Entonces, no le echemos la culpa a la reforma tributaria, digamos, sobre el tema de la baja de la economía. Teniendo claro... A la de Bachelet. A la de Bachelet o a que no se haya aprobado esta. Es que esta sigue su trámite. Se requiere certeza. Y yo creo que es bueno que el gobierno diga, mira, ¿sabe qué? En este tema no perseveramos. Con un dato adicional. Recién salieron los datos respecto a lo positivo que fue la recaudación de la operación renta con el actual sistema tributario. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros decimos se requiere más inversión pública, creo que deberíamos decir pausa en esta discusión para dar certezas, traigamos más recursos, ¿ya? Traigamos más recursos en inversiones pertinentes. Pero la pausa es dejar de lado la reforma Sí, tributaria. perfectamente es posible que el Quedarse gobierno diga, con la actual. Mire, ¿sabe qué? No hay condiciones, no queremos seguir con esta discusión en el Parlamento, ¿ya? Porque si queremos certeza, perfecto, vamos a decir este gobierno no va a perseverar, pero vamos a generar un plan de inversiones para efecto de poder llevar adelante ciertas cosas. Eso me parecería serio, responsable, incluso quiero calificarlo de patriótico. Y por ejemplo, en la región del Biobío, poder definir algunas cosas que me parecen también importantes. Pero si te escucha el ministro de Hacienda, va a decir, Enrique está hablando cabezas de pescado. No te va a escuchar ese consejo, tú lo sabes. Pero yo también diría, por eso digo, cuando el gobierno dice la certeza en materia tributaria, la certeza es decir, ok, estas son las reglas. En este caso, lo que yo recomendaría es decir, quedemos con las reglas que están. No generemos una discusión que en el Parlamento ha sido en 15 meses tortuosa, porque este proyecto el gobierno lo tenía prehecho al llegar al gobierno en marzo del 2018. ¿Y si no es por la DC no sobrevive? O sea, pero si está recién en el primer trámite, ni siquiera ha pasado a sala, en 15 meses. El gobierno lo anunció en agosto, lo tenía estudiado, llegaron al gobierno en marzo, lo anunció en agosto y recién se votó en comisión en abril del año siguiente. Entonces, seamos... O sea, perseverar sería un grave error que le va a traer más problemas al gobierno. Yo más bien el esfuerzo político del gobierno, el capital político del gobierno, yo lo pondría en poder definir cuáles son las inversiones que en todo el país se tienen que hacer para efecto de poder enfrentar este ciclo económico negativo. En la región del Biobío, que nosotros conocemos y que los televidentes conocen, por ejemplo, ¿por qué en una condición así no decir, sabe qué? Aceleremos el puente industrial, el puente ferroviario? ¿Será necesario hoy día decir, sabe qué, ANMAR? Que Piñera lo vino a decir en su campaña. ¿Por qué no decir una decisión política? El tercer dique de ANMAR, que también eso genera dinamismo. Tener un pacto para decir, ¿sabe qué? Vamos a seguir invirtiendo en materia energética para bajar los costos de energía en la región. U otro tema, puede ser pequeño, pero que es relevante desde el punto de vista simbólico para la vocación logística portuaria de esta región. La ruta interportuaria, que empieza la ruta Litata, termina abruptamente en Colón y no se conecta con la costanera para después llegar hacia el otro lado del río Biobío. Esa conexión hace falta hace mucho tiempo. ¿Por qué no tomar obras tan necesarias como esa y decir, ¿sabe qué? Todos en la región del Biobío peleamos por esto para que se haga. Si se hace una obra de esas características, ¿qué permite? Dinamismo económico, la ferretería del sector, trabajo. Entonces, por lo tanto, creo que es el momento, a propósito que es un escenario de incertidumbre internacional, de poder tener decisiones que sean transversales. Me parece que el Senado de la República, los senadores podrían ser una buena plataforma para efecto de poder tomar estas decisiones que permitan proyectarse en el tiempo. Enrique dice ponerle pausa a la reforma tributaria. El gobierno no le va a poner pausa, va a adelantar seguramente todos sus esfuerzos para que esto se convierta en ley. Dicen que con eso se va a terminar la incertidumbre, pero todo este juego de que hay reforma, que no hay, siembra más incertidumbre, Ariel. Sí, lo importante, en términos de inversión privada, lo que necesita el inversionista es ciertas claridades para poder hacer sus proyecciones, ¿ya? Ahora, estas claridades tienen que ver tanto primero con el tema de cómo va a quedar la estructura tributaria del país y que sea lo más simple posible. Ya, pero objetivamente, esta discusión de tener una nueva reforma tributaria cuando la anterior no lleva muchos años de vigencia, ¿produce el efecto contrario? ¿Le está haciendo un daño a la economía chilena?
Lo que ocurre, convengamos que la reforma tributaria anterior tenía ciertos elementos que la hacían poco clara. Ya. Eso requería ajuste, ¿ya? Por lo tanto, es conveniente hacer este ajuste. Ahora, Ya, tú coincides en que hay que hacerlo. sí, pero así también hay una serie de otras reformas que el país necesita en línea de lo que plantea No es la única la el reforma FMI. tributaria. Claro, entonces más bien, yo más que plantearse la lógica de si hacemos reformas o no, porque en economía se suele decir nunca es un buen momento para hacer reformas económicas. ¿Por qué? Porque cuando estamos bien, no toquemos porque estamos bien. Y cuando estamos mal, no sabes que mejor no toquemos para que recuperemos. Sí. El tema no es si uno hace reformas o no las hace, ¿ya? ¿Por qué? Porque una reforma por definición es cambio, y el cambio por definición te genera incertidumbre. Bueno, veremos qué sucede en el tema Congreso. es el proceso por el cual se integran cada vez de una manera mucho más eficiente visiones diversas en un espacio participativo y de consenso que permita que estas incertidumbres naturales que se producen en procesos de reforma se mitiguen más, ¿ya? Yo ahí es donde tengo la impresión donde en Chile tenemos que avanzar mucho más, ¿ya? En espacios de consenso, pero de consenso que recojan también la diversidad, no que sea un consenso donde uno dice, mira, ya, tenemos el acuerdo acá, no escuchamos al resto de los actores, sino que todos los actores puedan participar razonablemente y construir acuerdos bastante más amplios y que nos permitan también tener reformas que nos duren más tiempo. No podemos estar con una visión republicana. teniendo reformas cada 3, 4 años. Enrique, da la impresión, yo no sé qué opinas tú, o te cambio la pregunta. ¿Tú crees que el gobierno no tiene claro el norte hacia dónde están sus prioridades? Porque si uno revisa los medios, hoy se habla de reforma tributaria, reforma laboral, modificaciones a la ley antiterrorista, el tema de la educación, que no dejó conforme al gobierno cuando no le aprobaron las modificaciones al sistema de admisión. Es decir, da la impresión de que el gobierno quiere avanzar por muchas ramas. Por eso digo que la certeza es importante, porque el gobierno, un gobierno tiene que leer el escenario donde se mueve. Y definir prioridades. Estamos regidos por una constitución. En la constitución en Chile existe una colegislación. El Ejecutivo, que es electo popularmente, y no cabe duda que Piñera fue electo con un gran porcentaje de votantes, y los parlamentarios. Y en el Parlamento el gobierno no tiene mayoría y tiene que jugar con aquello. Y por lo tanto no es sano esta infinita prioridad de temas. Sí. Es como un bombardeo. Y de por lo tanto proyectos. son temas complejos y eso aumenta la incertidumbre. Entonces por eso digo, mire, quizás la reforma tributaria, si yo sé, a lo mejor el ministro de Hacienda me va a decir, mira, sabe que no, usted no estoy de acuerdo con lo que dice. Porque yo le puedo decir, tampoco estoy de acuerdo cuando él le dice que el alza del desempleo es producto de la inmigración. Entonces, lo que yo digo es particularmente pausemos en términos de decir, no tenemos un escenario económico halagüeño, tenemos la capacidad de poder generar obras y creo que estamos a puertas de iniciar una discusión de una ley de presupuesto que va a estar en vigencia el 1 de enero del 2020. Y por lo tanto el Parlamento es clave para efecto de poder generar una batería de inversiones que se haga cargo de una situación económica internacional compleja y que genera menos empleo. Ahora tocaste el tema del empleo y su contraparte, lo más delicado cuando se habla de empleo es la cesantía, el desempleo. Claro. En Santiago se escandalizaron con la cifra del 8,4% de desempleo según un sondeo de la Universidad de Chile. ¿Por qué pasa eso? ¿Por mal manejo económico del gobierno o porque crees que estas variables también influyen? Por eso digo, dato, para ser certero, o sea, dato internacional, el dato internacional era la baja, el crecimiento económico no ha significado mayor empleo, por eso cuando Por eso tu llamado a la inversión del Estado. Del Estado, y no en cualquier cosa, no para efecto de crear programas de empleo de emergencia, digamos, sino que para efecto de hacer obra pública que permita consolidar las vocaciones que tienen los territorios. En la región del Biobío tenemos una vocación logística portuaria y por lo tanto
creo que es necesario poder hacer inversiones que vayan en aquel fin. ¿Para qué? Para que luego el sector privado, aprovechando esas buenas capacidades que tiene el territorio, pueda hacer las inversiones. Por ejemplo, ¿por qué no pensar cuando se habla de que el retail está cambiando su forma de comerciar, desde la venta directa a la venta por internet? ¿Por qué no decir que en la región del Biobío puede instalar un centro de distribución logística de alguna cadena grande de retail para el sur de Chile? Pero para eso se necesita que la conexión entre la Ruta 5 Sur y la otra y el Puerto Coronel efectivamente sea expedita. Y para eso se tienen que hacer obras públicas que están pendientes. Adelantar el puente industrial, seguir con el puente ferroviario, hacer la conexión de la ruta interportuaria con la ribera norte del río Biobío. Son cosas que están pendientes y que permiten eventualmente tener mejor empleo después. Ahora, más de alguien en la derecha puede decir la centroizquierda está dando remedios que son peores de la enfermedad, tomando en cuenta que el crecimiento en el periodo de Michelle Bachelet fue en promedio 1,9, el peor registro desde que Chile retornó a la democracia. ¿Qué puedes contestar ante ello? Pero ¿Era culpa de los factores externos o crees que acá se hicieron cosas mal también? O sea, yo creo que hay factores políticos, externos y otros temas. Hay cosas que se mejoraron. Prueba de ello es que la reforma tributaria, que fue aprobada en mayo del 2014, recién iniciada, o sea, a meses de instalar el gobierno hizo un esfuerzo político importante, después tuvo correcciones. En eso yo lo reconozco. Hubo correcciones para poder simplificarla, adecuarla. Pero lo que sí está claro, que lo que permitió, a pesar de los bajos números de crecimiento, la generación de empleo fue mayor. Y eso creo que tiene que ver con también una mirada donde no solo el sector privado es el que genera empleo, sino que las condiciones que el gasto público da para generar empleo son importantes. Y en esta región creo que podemos tener un consenso transversal, no de mirada sesgada política, sino que de conocimiento del territorio que tienen legisladores y actores políticos que van desde la UDI hasta el Frente Amplio. Ariel Llévenes, para ir redondeando ya, estamos terminando el programa. ¿El desempleo viene de la mano de un bajo crecimiento o no necesariamente? ¿Y qué se puede hacer para revertir esa tendencia a la cesantía? De nuevo, aquí hay una mezcla de coyuntura y estructura, y lo estructural es lo que más me... ¿Pero el desempleo es un efecto del bajo crecimiento o no necesariamente? Sí, efectivamente. Cuando uno tiene menos crecimiento, uno va a tener menos generación de empleo. Ahora bien, el crecimiento hoy está mucho más generado por condiciones de automatización, por condiciones tecnológicas y por lo tanto puntos adicionales de crecimiento no significan los mismos puntos adicionales de empleo que no significaban hace 30 años atrás, 40 años atrás. Dicho eso, entonces uno tiene que atender a ciertas condiciones estructurales del empleo. A mí lo que me preocupa respecto a este proceso de automatización es que aparentemente, de nuevo, vamos a llegar tarde con los cambios que se necesitan, ¿ya? Los efectos de la automatización van... las medidas que uno puede tomar, hasta ahora lo que uno logra identificar, que uno puede tomar para adelantarse o para ir en línea con este avance tecnológico que va a llegar, de cualquier modo va a llegar, ¿ya? Y ya está presente en muchos ámbitos económicos, tienen que ver con tres discusiones que uno tiene que hacer. Tres discusiones posibles donde hay beneficios y costos. Ninguna es absolutamente buena, ninguna es absolutamente mala. Primero, algunas de las opciones que se piensan. Algunos impuestos específicos sobre los productos que desarrollan mayor automatización. Eso tiene el beneficio de que con ese impuesto adicional se puede generar gasto de inversión económica. Costo, ¿ya? No necesariamente. Uno, al ser una economía extrovertida, uno le aplica impuesto a un producto que está desarrollando acá, pero va a entrar desde afuera mucho más barato y por lo tanto genera ahí desequilibrio. Segundo, capacitación, ¿ya? Esa es la receta general, pero ¿capacitación en qué? No las del CENSE, otras capacitaciones profundas. Es bastante más profunda que cursos cortos. Estamos hablando de una transformación mayor en términos educacionales. Pero ahí de nuevo, el beneficio, trabajadores más productivos, el riesgo, uno podría no apuntarle hacia las áreas de capacitación que realmente se necesitan.
Por ahí vamos. Sí, se entiende completamente. Vamos a tener que hacer otro programa porque nos quedó el proyecto de reducción de la jornada laboral, el fracaso de los negocios del litio también, que hizo noticia durante esta jornada. En fin, pero seguramente vamos a tratarlo en un espacio venidero. Revisemos brevemente cómo va la encuesta del Twitter de TVU Noticias. Dice FMI bajo proyección de crecimiento para Chile al 3,2% el 2019. ¿A qué se debe este panorama adverso? Guerra comercial, Estados Unidos-China, un 13%, apostó por esa alternativa. Mal manejo del gobierno, dice el 63%. Baja productividad, el 5%. Y otros factores externos, el 18%. Bueno, la gente puede seguir anotando allí su preferencia. Muchas gracias, Ariel Llévenes. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, Francisco. Don Enrique Nostroza. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, amigas, amigos de TVU, en Puntos de Vista hasta el próximo martes, porque el lunes en la noche hay Pulso Político. Gracias.